cerca de usted, que no tenga las escrituras. Es bien importante que podamos seguir la predicación de la palabra con la Biblia frente a nosotros. Vamos a abrir la palabra de nuestro Señor en 1 Corintios 12. Nada más que vamos a enfocarnos en los versículos 1 hasta el 27. Hay una parte de este pasaje que no hemos de exponer el día de hoy, y lo más probable es que hoy vamos a cerrar esta subserie que se llama Dones Espirituales. Bueno, vamos a pausarla, mejor dicho, para regresar en enero, puesto que en Adviento tendremos una serie de sermones sobre Adviento y Navidad, por supuesto. Lo más probable que suceda. Así que esa parte no la vamos a exponer el día de hoy. Esto es 1 Corintios 12, desde el versículo 12 hasta el 27. Tenga la Biblia frente a usted, por favor. Permítame recordarle, como ya es obvio, como pues debe ser obvio, que estamos en una serie de predicaciones. Bueno, es obvio para los asistentes regulares, pero no tan obvio para aquellos que no lo son. Estamos en 1 Corintios, exponiendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y estamos particularmente en una sección de esta carta donde el apóstol Pablo continúa dando sus respuestas a interrogantes, cuestionamientos, señalamientos que le hicieron llegar a través de una carta. Ya en esta sección que comienza en el capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 14, al final del capítulo 14, ahí el apóstol Pablo aborda asuntos que tienen que ver con el culto público de adoración. Y entonces Pablo instruye, corrige, redarguye, etc. La iglesia corintia era una iglesia caracterizada por la división. Por supuesto, hay otras características, pero quizá una de las más prominentes, o la más prominente, es que era una iglesia que exhibía una marcada división entre sus miembros. Si usted pensaba que las divisiones en la iglesia son nuevas, no es así. Si usted creía que la iglesia neotestamentaria estaba libre de estas cosas, pues probablemente usted no había leído el Nuevo Testamento. Estas divisiones tristemente han existido desde el principio, desde el día 1. Y los corintios eran así como evidencia A, ¿no? O sea, la prueba más, digamos, contundente de ese hecho. Verá usted, ellos estaban divididos por asuntos del liderazgo. Algunos apoyaban a un líder, otros a otro, otros favorecían a este otro líder. Estaban divididos por asuntos que tenían que ver con cuestiones comerciales, tratos financieros. Se estaban demandando el uno al otro en frente de los paganos ante tribunales civiles. Estaban divididos también por asuntos que tenían que ver con comida. Algunos decían que podían comer todo alimento. Otros decían, no podemos comer de aquello que fue ofrecido a los ídolos. Y otros decían, no, los ídolos son nada, podemos comer de todo, no hay problema, no nos afecta. Nosotros tenemos una doctrina correcta y sabemos que los ídolos son nada, y sabemos que por comer de eso que fue ofrecido a los ídolos no vamos a ser afectados en lo más mínimo. Había otros que decían, no, debemos abstenernos completamente de ese tipo de alimentos. Bueno, por supuesto, estos corintios no solamente estaban divididos por esos asuntos de comida, también había divisiones socioeconómicas. Tristemente, estos corintios, varios de ellos, estaban importando la cultura de la sociedad a la iglesia y continúan entonces segregando con base en estatus socioeconómico. Estaban los VIPs y los demás. Estaban los ricos y los pobres, y tristemente, aún más tristemente, esto era evidenciado más pronunciadamente en la celebración de la Cena del Señor. Estaba el salón VIP para los ricos y los pudientes de la iglesia, y estaba el resto de la casa del
cuarto donde se reunían. Los ricos comían manjares deliciosos, abundantes, etcétera. Los pobres, pues, lo que lograban tener. Y así entonces había esta división tan tremenda. Pero por si fuera poco, la división también tenía que ver con el asunto de los dones espirituales. Estaban aquellos que pensaban ser cristianos de clase A, porque decían poseer y decían manifestar dones espectaculares del Espíritu Santo, y estaban aquellos que eran considerados menos porque no exhibían esos dones. Entonces estaban los súper espirituales y los no espirituales, los carismáticos y los no carismáticos. Había esta profunda y marcada división en la iglesia. Pablo, por supuesto, a lo largo de la carta les hace ver que esto es consecuencia de un mal entendimiento del Evangelio, o por supuesto es consecuencia de no vivir en línea con el Evangelio, de acuerdo con el Evangelio. Y aquí particularmente en el capítulo 12, el apóstol Pablo está llamando a esta iglesia a la unidad, recordándoles que ciertamente en la iglesia hay diversidad, pero la iglesia esencialmente es una. Hay unidad y diversidad en la iglesia. Diferentes trasfondos, de diferentes, digámoslo así, categorías. Diferentes trasfondos socioeconómicos, culturales, educativos, diferentes gustos, diferentes filias y fobias, diferentes afinidades, en fin. Pero en esencia, a pesar de que hay esa diversidad, la iglesia es una. Y también hay diversidad de dones en la iglesia, dice el apóstol Pablo. El Espíritu ha repartido como quiso en la iglesia dones soberanamente, pero la iglesia es una. Y para probar su punto, el apóstol Pablo les dio un argumento teológico, una ilustración, si usted quiere, teológica. Él les habló de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, de la doctrina de la Trinidad. Y les dijo, así como la Trinidad, en la Trinidad vemos que hay un solo Dios, que existen tres personas, y estas tres personas son iguales en poder, gloria y sustancia. Bueno, así la iglesia siendo un reflejo de Dios, también es llamada a vivir en unidad, aunque hay diversidad en la iglesia. Y Pablo entonces, en nuestro pasaje, continúa su argumentación y ahora va a proveer otra ilustración, ya no una ilustración teológica, sino una ilustración biológica. No una ilustración teológica, sino una ilustración biológica. Vamos entonces a orar, pedir la bendición de nuestro Señor. Bendito Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, por concedernos el altísimo privilegio de estar aquí, en este lugar consagrado para la adoración de tu nombre, para escuchar tu palabra. Tenemos este privilegio de escucharla el día de hoy. Gracias por darnos una Biblia y tenerla frente a nosotros y darnos quien nos predique tu palabra. Pero pedimos que bendigas al predicador con la obra de tu Espíritu Santo, para que el predicador no simplemente nos dé sus opiniones y sus creencias, sino que pueda, como heraldo que es, como embajador que es, hablar en nombre del Rey, hablar por el Rey y decir, así ha dicho el Señor. Rogamos que su exposición sea fiel, para que verdaderamente podamos nosotros saber y creer que así ha dicho el Señor. Y pedimos entonces que recibamos con humildad tu palabra y que podamos creerla y obedecerla en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarle en este momento de los dedos de sus pies. De los dedos de sus pies, sí, sus dedos. Nosotros tenemos una misma palabra para dedos de las manos y de los pies. Los americanos tienen diferentes palabras, tienen fingers y toes, pero nosotros le decimos dedos a ambos. Hablemos de la anatomía y de la función de los dedos de los pies
Bueno, de aquí en adelante, cuando digamos dedos, nos referimos a esos dedos. De los dedos menores de los pies. ¿Cuáles son los dedos menores? ¿Sabía usted que hay dedos menores? Bueno, del segundo al quinto, considerados los dedos menores. ¿Sí? Es el más chiquito, ¿sí? ¿Verdad? Los dedos menores. Bueno, sin considerar el dedo gordo, el dedo gordo de los pies. Bueno, fíjese usted que el pie humano es una estructura compleja que consiste de 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos, tendones y ligamentos. ¿Voy bien, Gloria? ¿O voy bien, Gloria? ¿Sí? Correcto, gracias. Bueno, Gloria, estudiante de medicina. Bueno, más de 100 músculos, tendones y ligamentos. Y entre estos, ¿verdad? Ahí tenemos a esos dedos menores, cada uno compuesto de 3 falanges, la proximal, media y distal, conectadas por pequeñas articulaciones que facilitan el movimiento. Usted puede mover los dedos de sus pies, ¿verdad? Por supuesto. Puede extenderlos, introducirlos a los hilos de la hamaca y puede hacer ese tipo de cosas que hacemos con los dedos de los pies. Bueno, ahora estos dedos, a menudo despedidos como meros apéndices, en realidad juegan roles vitales en el balance y estabilidad del cuerpo. Fíjese usted, los dedos menores funcionan, obran en concierto, ¿sí? Con el dedo gordo, vamos a llamarle así, y con el resto del pie. ¿Para qué? Para distribuir el peso del cuerpo durante varias fases, bueno, de la función de los pies. Cuando caminamos, cuando corremos, por supuesto, la parte delantera del pie, incluyendo los dedos menores, absorben una cantidad significativa del shock, del impacto, cuando vamos caminando. Y esos dedos ayudan ¿a qué? A distribuir la carga a lo largo del pie, reduciendo el estrés sobre las partes individuales del pie y así previniendo lesiones. Interesante. Ahora, hay una palabra técnica que pues no voy a mencionar, que puede decirse como, bueno, la voy a mencionar, propriocepción. No la menciono porque ni la puedo pronunciar, pero bueno. A menudo esta palabra se refiere al sexto sentido del cuerpo. ¿Y qué quiere decir? Es la habilidad de percibir la posición y movimiento de nuestros miembros sin directamente observarlos. Los dedos menores juegan un rol sorprendente, pero crítico en este sistema sensorial. Los dedos menores contienen numerosas terminaciones nerviosas, de las cuales no estamos al tanto hasta que pateamos la cama, hasta que pateamos un mueble, por supuesto, ¿verdad? Hasta que se nos cae algo, una piedra, un objeto, ¿verdad? Por supuesto. Hasta que nos tronchamos los dedos, como decimos. Bueno, estas numerosas terminaciones nerviosas se comunican con el cerebro para ayudarle a entender dónde está en el espacio. Constantemente provee de retroalimentación acerca de la presión, posición y balance del pie. Los dedos menores del cuerpo mantienen la estabilidad. Cuando caminamos sobre terrenos que no están parejos, los dedos hacen microajustes para estabilizar el pie y prevenir caídas. Esa acción sutil llega a ser aún más crítica en actividades que requieren de altos niveles de balance y coordinación, como el ballet, por ejemplo, u otro tipo de actividades. Bueno, y puedo seguir y seguir y seguir hablando acerca de todo aquello que los dedos de los pies hacen. Esos 4 deditos, ¿sí? Que no les prestamos mucha atención. Los hombres, casi nunca pensamos en los dedos de nuestro pie. A lo mejor cuando estamos platicando con alguien y no sé, oye, mira qué
qué largos están tus dedos, hasta podrías recoger cosas con tus pies, ¿no? O sea, o qué peludos, pareces un hobbit, ¿no? O sea, ya depílate o algo así. Pero normalmente nosotros no pensamos en los dedos. Las mujeres, pues sí, van al salón, ¿verdad? Y les hacen su pedicure, ¿sí? Y les pintan las uñas. Algunas de ustedes ponen ahí castillitos de piches o cosas así, ¿verdad? O figuritas de pescaditos, qué sé yo. Pero bueno, las mujeres como que le prestan más atención a los dedos, los varones quizás no. Pero ya oyó usted, en verdad todavía hay más información que pudiera darle sobre la importancia, la vital importancia de esos deditos para el balance y la estabilidad de todo el cuerpo. Estos miembros del cuerpo, a los que no les prestamos mucha atención, son vitales para todo el cuerpo. Eso es algo que Pablo quería que los corintios, los cristianos, los miembros de la iglesia corintia entendieran. ¿Por qué? Una vez más, había esta división en la iglesia y bueno, podemos hablar de otro aspecto de ese divisionismo en la iglesia corintia. Los miembros más importantes, los miembros menos importantes. Los miembros más importantes del cuerpo y los miembros menos importantes. Y así entonces, para abordar ese problema y para recordarles del llamado del Señor a la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia, el apóstol Pablo les da una ilustración, como ya por supuesto sabemos, una ilustración biológica, anatómica, fisiológica, si usted quiere. Y así comienza entonces nuestro pasaje. Noten qué dice el apóstol Pablo en el versículo 12 del capítulo 12. ¿Por qué? Porque. Esto quiere decir que Pablo continúa su argumento. Ha estado hablando entonces de la diversidad en el cuerpo, ha estado hablando de diferentes dones, diversos dones, ¿sí? Y de que el Espíritu de Dios, con las otras dos personas de la Trinidad, es la fuente de todos estos dones. Pablo ya les ha enseñado acerca de que la marca o lo que distingue a una persona verdaderamente espiritual no son los dones, no es poseer dones ni exhibir dones. No, la verdadera espiritualidad no es doncéntrica, decíamos, no es carismático-céntrica, es cristocéntrica. Y ya habíamos dicho también la semana pasada que Pablo les enseña que la marca de la verdadera espiritualidad no es tener dones, sino qué es lo que hacemos con esos dones. Y Pablo les ha enseñado y nos ha enseñado a nosotros que Dios nos dio dones para la edificación de su iglesia, para el beneficio de la iglesia, para que la iglesia pueda crecer y prosperar. Y entonces Pablo continúa este argumento y aquí dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Claro, es obvio para nosotros aquí que Pablo está dando esta ilustración, esta analogía, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, dice Pablo, del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Luego dice, así también Cristo. Ahora, hay algo que se nos pasa por alto aquí. Hay algo que, una lectura casual, rápida de la Biblia pierde de vista. Algo que Pablo hizo aquí, que si usted mira más de cerca, usted se preguntará, bueno, ¿por qué? Note, una vez más, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, ¿qué esperaría usted que Pablo dijera ahí? Así también la iglesia, ¿no es cierto? Ese es el punto de la analogía. Pablo está comparando la iglesia al cuerpo humano.
El cuerpo humano tiene muchos miembros, ¿sí? Pero es un solo cuerpo. Así también diría Pablo la iglesia. Pero ¿qué dijo Pablo allí al final del versículo 12? No dice así también la iglesia, dice así también Cristo. ¿Por qué habrá hecho tal cosa el apóstol Pablo? Porque Pablo quiere que estos corintios y que usted y yo también entendamos una profunda verdad, una profunda realidad. Pablo está hablando aquí de la misteriosa unión espiritual del creyente con Cristo, de la unión con Cristo. Cuando una persona cree en Jesucristo, es unida por la fe a Cristo en una unión orgánica, vital, pero espiritual, por supuesto. Una unión mística, porque no logramos entender cómo es esto. Cristo sigue siendo Cristo y yo sigo siendo yo. Cristo sigue siendo Cristo, usted sigue siendo usted. No hay una fusión ahí, ¿verdad? No se fusionan los ADNs, ¿sí? Como en la vieja película ochentera de La Mosca, por ejemplo, ¿no? Y surge un híbrido ahí. No, Cristo es Cristo y usted es usted, pero usted está unido, ¿sí? Espiritualmente a Cristo. Y esta unión es una unión vital. Pablo habla de esto con esta frase favorita suya: estar en Cristo, estar unido a Cristo por la fe. Pero note algo también que es importante. Así como usted creyente es unido a Cristo, otros creyentes también son unidos a Cristo. Ellos también están en una unión vital con Cristo. Y entonces cada uno de los creyentes llegan a ser parte de su cuerpo. ¿Verá usted? Cristo ha estado, digámoslo así, construyendo un cuerpo, pero no a la manera de Víctor Frankenstein. No sé si ha visto la versión de Netflix. Mi hijo David y yo discutimos sobre si es buena o no es buena. En lo particular, a mí no me gusta Guillermo del Toro. En fin, prefiero aún hasta la película original, la de los años 40, 50, que esta. Pero bueno, si usted quiere perder 2 horas de su tiempo, véala en Netflix. Pero bueno, cómo Víctor Frankenstein arma este cuerpo, pero el Señor no es Frankenstein. Él está haciendo un cuerpo vivo, la iglesia, y cada uno de los creyentes son miembros de ese cuerpo que están vitalmente unidos a Él, la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y tan real es esta unión con Cristo que vea lo que sucedió en el camino a Damasco. Cuando Saulo de Tarso iba con su contingente de soldados, ¿verdad? Iba, por supuesto, con los granaderos o con la Guardia Nacional, lo que usted quiera, ¿no? Estaban yendo a perseguir cristianos y a meterlos a la cárcel. Pablo iba respirando amenazas, ¿sí? Decidido a acabar con esta peste, el cristianismo. Y entonces, ¿usted sabe lo que ocurrió? Una luz brillante le rodeó, y Pablo es derribado a tierra, y entonces escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Verdad? ¿Amén? No. ¿Qué dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Pero como la iglesia está en esta unión vital con Cristo, perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Querer dañar a la iglesia es querer dañar a Cristo. Ofender a la iglesia es ofender a Cristo, porque Cristo está en esta unión con su iglesia. Y esto es sumamente importante y tiene varias implicaciones. 2 de ellas Pablo menciona aquí y las veremos en un momento más. Y entonces, para ilustrar su punto, pues Pablo obviamente habla del cuerpo humano. Y ahora en el versículo 13, Pablo responde a la pregunta: y bueno, ¿cómo es que somos unidos a Cristo como su cuerpo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y dice él: ¿por qué? Nótelo, esta es la explicación de Pablo. Porque
por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, ¿cómo sucede? ¿Cómo ocurre esta unión? Pues Pablo dice, al ser bautizados del Espíritu Santo, al beber del Espíritu Santo. Y uno se pregunta, ¿qué querrá decir el apóstol Pablo? Bueno, esas dos menciones son dos figuras que hablan de la misma realidad. Cuando nosotros somos unidos a Cristo, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros y produce nueva vida, produce el fruto de arrepentimiento y fe, creemos en Cristo, somos unidos a Cristo. A esto se le conoce en primer lugar como el bautismo en el Espíritu Santo. Quizá usted ha escuchado, tiene amigos, hermanos y hermanas de otras iglesias, o usted mismo ha estado en una iglesia de este tipo. Quizá ustedes, han leído, o están viendo enlace, que hay personas que hablan allí de el bautismo del Espíritu o con el Espíritu, como hemos dicho en otras ocasiones, como una segunda bendición reservada solamente para algunos creyentes. Este bautismo con el Espíritu Santo se afirma, se dice en estos grupos, es una segunda experiencia que creyentes en Cristo pueden recibir. Y normalmente este bautismo en el Espíritu Santo ocurre cuando un pastor o de estos llamados apóstoles, profetas, etcétera, oran y piden que Dios bautice a esa persona, a ese que ya es creyente, que le dé esta segunda bendición y que reciba el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia es hablar en lenguas, ¿no? O tener esos dones espectaculares del Espíritu Santo. Ahora, no es el momento, tal vez próxima grabación de la sobremesa, hablaremos de las diferentes posturas que hay con respecto a esto. La postura continuista, cesacionista y una postura entre ambas. No es el momento para discutir ahorita si dones como el don de lenguas está vigente o no el día de hoy. Pero mi punto es que algunos creen que la evidencia de ese bautismo con el Espíritu es hablar en lenguas. Y así entonces se piensa que en la iglesia hay los bautizados con el Espíritu Santo y los no bautizados con el Espíritu Santo. O sea, los bautizados en agua y los bautizados con agua y el Espíritu. ¿Sabe usted? Eso no es una enseñanza bíblica. Para empezar, Pablo dice que sin distinción todos los creyentes hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Vea usted, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Todos. ¿Cuándo? Cuando creyó en Cristo. ¿Cuándo fue bautizado con el Espíritu Santo? Cuando creyó en Cristo. ¿No hay creyentes bautizados y creyentes no bautizados con el Espíritu? No. Todo creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo en agua, entre otras cosas, es un símbolo visible del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautizado con el Espíritu Santo? Que Cristo envíe su Espíritu a nuestra vida para darnos nueva vida, para resucitarnos a vida espiritual, para que podamos arrepentirnos y creer en Cristo. Entonces, todo creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero ¿qué dirá usted de eso de que se nos dio a beber de un mismo espíritu? Bueno, sabemos que en ciertos círculos, sobre todo más formales, se habla de bebidas espirituosas, ¿no? Licor. No estamos hablando aquí de que se nos dio a beber una bebida espirituosa. Se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Cómo bebe uno del espíritu? ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, podemos decir muchas cosas, pero recordará usted ese diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Mediodía, Jesús está sediento, cansado, se sienta junto al pozo de Jacob. Y entonces llega una mujer solitaria
a esa hora del día con su cubeta y llegaba solitaria a esa hora del día porque a esa hora del día las mujeres no iban a sacar agua. Y como era una mujer de cuestionable reputación, pues evitaba la chisma, ¿no? Evitaba, o sea, el chismerío ahí, evitaba que estén hablando de ella. Bueno, esta mujer llega y Jesús le dice, dame de beber, te pido que me des de beber. Y entonces la conversación luego cambia a dame de beber a Jesús ofreciéndole agua, ¿sí? Y ella le dice, ni cubeta tienes y me ofreces agua, ¿cómo? Y Jesús le dice, si supieras quién está hablando contigo, le pedirías y te daría agua de vida. Y por supuesto, Juan nos dice que Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. El que bebiere de esta agua, dice, ríos correrán de su interior, una fuente de agua va a saltar para vida eterna. Entonces es una figura que tiene raíces en el Antiguo Testamento, ¿sí? Para hablar del Espíritu de Dios, que es la fuente de vida. Así como el agua, en un sentido, es vida, ¿sí? No sé si usted se acuerda de aquel jingle ochentero, y los que son aquí más viejitos se acuerdan, el agua es vida y salud, no dejes que se nos vaya gota a gota, ¿no? Bueno, el agua es vida, se dice, aún los niños saben esto, ¿verdad? El agua es necesaria, el agua es vida. Bueno, este es un símbolo para el Espíritu Santo. Más adelante en su evangelio, Juan 7, Juan dice que Jesús en la fiesta de los tabernáculos se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y le daré agua de vida. ¿Qué es esa agua de vida? El Espíritu Santo. Todo creyente ha bebido de esa agua de vida. Todo creyente ha bebido de ese Espíritu. Todo creyente ha recibido el Espíritu Santo. No hay cristianos con el Espíritu y cristianos sin el Espíritu. Todo creyente tiene el Espíritu. Como hemos visto, Pablo lo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Puedes tener a Cristo sin el Espíritu? No. ¿Puedes tener al Espíritu sin Cristo? No, por supuesto. Así entonces Pablo deja esto bien en claro y procede entonces a dar un par de implicaciones de lo que está diciendo. Versículos 14 al 20, primera implicación, versículos 21 al 27, la siguiente implicación. Veamos la primera. Pablo estaba muy consciente, como es posible también que esta sea la realidad, de que la iglesia también estaba dividida entre aquellos que pensaban sobre sí mismos una cosa y otros que pensaban acerca de sí mismos en otros términos. O sea, la iglesia también estaba dividida con respecto a lo que pensaban los miembros acerca de sí mismos, pero también lo que pensaban acerca de otros miembros. En primer lugar están aquellos que decían así, yo no soy importante en esta iglesia. Nadie me topa en esta iglesia, ¿no? Soy invisible. A nadie le importa si vengo o no vengo. Yo no soy un líder en la iglesia. Yo no estoy involucrado en ningún ministerio importante. No enseño. Yo no canto. Yo no, pues estoy ahí como parte de algún equipo de liderazgo. Yo no importo. No soy importante. Y eso es lo que Pablo dice aquí en la primera sección que les mencioné. Note usted, por favor. Dice, pero ahora, dice, además el cuerpo, dice Pablo, no es un solo miembro, sino muchos. Y entonces, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. O sea, Pablo, note usted, enmarca la sección en lo que se conoce literariamente como un inclusio,
comenzando y terminando esa sección de la misma manera. Dos referencias a la diversidad y unidad del cuerpo. Versículo 14, versículo 20. Y Pablo dice, a ver hermanos, probablemente ustedes se sienten así, o probablemente otros en la iglesia les han hecho sentir así. Algunos están diciendo, es que Pablo, yo no soy ojo, yo solo soy un dedito del pie. La verdad, yo no importo mucho en esta iglesia. Pablo, yo no soy oído. Mi función, pues yo ¿qué soy? Yo solo soy el apéndice. ¿Para qué sirve el apéndice? Dirían algunos, ¿no? Para que los doctores tengan ingreso, ¿verdad? Pero no, tiene una función el apéndice, por supuesto, aunque no creamos que tiene una función. El asunto es que gente en la iglesia se puede sentir inferior, ¿sí? Porque quizá no tiene los dones que otros tienen. Y piensan entonces que porque no tienen los dones que otros tienen, no son importantes. Y porque su ministerio no es tan visible, no es importante. Piensan que lo que hacen o lo que pueden hacer es insignificante, pero Pablo está diciendo, no, todo miembro es importante. Y de hecho dice, aquellos que nos parecen menos importantes son los más importantes. No sé cuántos de ustedes piensan acerca de los poros de su piel. ¿Se levantó usted hoy pensando en los poros de su piel? ¿No? Pero por supuesto, pensamos en nuestros ojos, ¿verdad? Cuidamos nuestros ojos, protegemos nuestros ojos. Por supuesto, cuidamos también a dice, no comas mucho porque hígado graso, ¿no? Tu hígado es importante, ¿no? Y cuidamos otros miembros, el corazón obviamente, por supuesto, no queremos que esté enfermo el corazón y pensamos que hay que cuidar los pulmones, todo eso es bien importante, pero ¿quién dice, tengo que cuidar mis poros? Nadie. Pero los poros son importantísimos, importantísimos para el cuerpo, aunque no lo pensemos. Pues Pablo está diciendo a estos cristianos que se sentían inferiores en la iglesia, ustedes son importantes. Nadie es insignificante. Nadie es en la iglesia un miembro sin importancia. Ahora, tristemente creo que el problema es que por un lado, nosotros mismos podemos pensar que porque no hemos recibido ciertos dones y no tenemos ciertas posiciones, pues no somos importantes. Pero óigame, ¿quién es el que decide qué dones recibe cada persona? ¿Es el pastor? ¿Es el consistorio? ¿Se reunió el consistorio y determinó, Cristi tiene el don de cantar? No. ¿Quién es el que determina estas cosas? ¿Quién reparte soberanamente? Note que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Aquí. En nuestro pasaje, él está diciendo así claramente, versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Si usted es ojo, es porque Dios dijo que sea ojo, y si usted es un poro, es porque Dios determinó que sea un poro. Pero tanto el ojo como el poro son importantes. Y Dios los puso allí. Y nosotros pensamos que no son importantes. Pero ¿sabe una cosa? Piénselo por un momento. Supongamos, Dios no quiera, ¿verdad? Digo, eso se está grabando. Alcalde, Dios no lo quiera. Que algo le pasara a nuestro alcalde, ¿sí? Pues sí habría alguna conmoción y tal vez habría alguna, no sé, dificultad. O suponiendo que una presidenta de algún país saliera a la calle y fuera manoseada y todo eso, pues sí, pudiera ocurrir, si hubiera un atentado, pues habría grandes problemas. Pero por ejemplo, piense usted cuando el presidente Reagan fue baleado, pues sí, fue algo difícil, pero el país continuó, ¿verdad? La administración continuó, o sea, no se detuvo. Él estaba en el hospital y las cosas seguían funcionando.
Pero ahora imagínese usted que un buen día todos los basureros de Progreso se ponen en huelga. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen el nombre del alcalde de Progreso? Eric Rijani, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes conocen el nombre de su basurero? El que levanta su basura todos los días. Si el alcalde de Progreso llegara a su casa, bueno, las cosas han cambiado últimamente, ¿verdad? Han caído en descrédito los políticos. Pero la mayoría de ustedes diría, señor alcalde, pásele, ¿verdad? Pase aquí a la casa. Pero ¿cuántos de ustedes invitan a su basurero a sentarse a tomar una coca bien fría? Descanse un momentito, pues, por favor, lo que usted hace es muy importante. Quiero agradecerle por su servicio. De verdad, no sé qué haríamos si usted no recogiera la basura. Pues nadie, ¿verdad? A ver, ¿quién de nosotros hace tal cosa? Nadie. ¿Por qué? Porque no lo consideramos importante. Pero dice el apóstol Pablo que los que consideramos menos importantes, de hecho, son los más importantes para el cuerpo. Ahora, el problema es la otra actitud. Aquí hay unos que piensan, no soy importante. Y por otro lado, en la iglesia, comenzando en el versículo 21, estaban aquellos que decían, soy el más importante. Y peor aún, unos decían, no soy necesitado, y otros decían, ni te veo ni te topo. ¿Sí? Y decían, ¿sabes qué? ¿Te quieres ir? Vaya bien. Entre menos burros, más olotes. O sea, mira, ¿quieres ir? No te necesitamos aquí. No eres necesario. No haces falta. Y hermanos, yo creo que en la iglesia corintia varios se sentían no importantes porque habían quienes les hacían sentir no importantes. Y de verdad lo digo de todo corazón, de parte mía y del consistorio también. Cada uno de ustedes que se haya sentido así, porque nosotros le hemos hecho sentir, como no importante, perdónenos. Perdónenos. Si usted no se siente valorado en esta iglesia, no se siente atesorado, si usted no se siente como una persona importante en esta iglesia, perdónenos. Perdónenos. Si usted ha sido un visitante que ha sido ignorado por esta iglesia, perdónenos. Si usted ha sido una persona que está de voluntario, pero nunca ha recibido ni siquiera una palmadita, perdónenos también. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Vea qué dice el apóstol Pablo. Versículo 21 dice así. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Peléese con su basurero y dígale, no me haces falta, yo recojo mi basura. Bueno, vamos a ver cuánto le dura, ¿no? Vamos a ver cuánto le dura, por supuesto. Y dice el apóstol Pablo, ni el ojo puede decir, no te necesito, ni tampoco puede decir, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Piense usted en la hermana de edad avanzada de esta iglesia, que ya no puede hacer mucho por sus dificultades físicas, pero que es una guerrera de oración y que todos los días está suplicando por quebrantado, incongruente, frágil, etcétera, pastor, por los pastores de la iglesia, por los ancianos de la iglesia, que todos los días esa hermanita insignificante, diríamos, ¿verdad? Que no figura mucho, que no es notada mucho, pero que todos los días está con lágrimas, ruegos y súplicas, sirviendo a la iglesia en oración. ¿Será que yo soy más importante que esa hermana? No. Por supuesto que no. Y los que nos parecen menos importantes son los más importantes. Hay algunos de ustedes que hacen cosas aquí que
pues no se notan, pero de pronto, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, y hay una necesidad aquí. Si hay alguien que no opera el sonido o lo opera mal, pues obviamente esta predicación no pudiera funcionar, ¿verdad? Y entonces hay gente aquí que no se nota, pero que hace actividades y funciones que son muy necesarias. El problema es que, por un lado, hay aquellos que hemos hecho sentir a estos miembros que no son importantes, ya sea intencionalmente o simplemente al ignorarlos, y también está el problema de ahí quienes se sienten no importantes, ya sea porque les hayan hecho sentir así o porque dicen, es que yo no soy de los que figuran, por eso no soy importante. El llamado del apóstol Pablo es este finalmente, note usted, dice así, dice el versículo 24 en adelante, el apóstol Pablo dice, porque los que nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esta frase en realidad quiere decir algo así, que todos puedan recibir la misma atención, que todos puedan recibir el mismo cuidado, que todos puedan recibir, como dice el apóstol Pablo, la misma preocupación. A eso nos llama el Señor, hermanos, a atesorarnos el uno al otro, a valorarnos el uno al otro, a animarnos el uno al otro. Y en maneras palpables y tangibles, Pablo dice aquí, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pablo dice, somos miembros todos del mismo cuerpo y lo que le pasa a uno afecta a todos, o nos debiera afectar a todos, ¿no es verdad? Y si algún miembro recibe honra, dice Pablo, pues eso también tiene que ver con nosotros. Sin embargo, hermanos, debido al orgullo, debido a la arrogancia, debido al egoísmo, debido a la falta de amor, etcétera, pues nosotros, una vez más, en nuestra arrogancia podemos pensar que esto no es necesario, ¿sí? Y podemos decir, ese mi dedito no importa hasta que te tropiezas con la mesa, hasta que pateas la pata de la cama. Y entonces verás que sí importaba mucho tu dedito. Y ese dedito sufre, quiéralo o no, también usted va a sufrir. Por supuesto, por supuesto. Sin embargo, ¿sabe usted? He observado esto aquí. Y entiendo que es algo natural, dependiendo del tamaño de una iglesia. Pero somos una iglesia relativamente pequeña. ¿Ok? Dicen que por ahí que está muy padre ser miembro, para usar una expresión de mi generación. No sé qué dirían ustedes. Los chicos de ahora, está muy chido tal vez, ¿no? ¿Todavía se usa eso, Maday? ¿Ya no? Tengo que preguntar entonces a generación alfa. ¿Sí dicen chido? ¿Sí? ¿Ya no? ¿Qué dicen ahora para chido? 6, 7. ¿No? Bueno, ok. El asunto es que, pero perdonen a un viejo, voy a decir chido, ¿ok? Bueno, viejo decrépito, arcaico. Bueno. Ya ni sé qué estaba diciendo. No, bueno. El asunto es, hermanos, lo voy a decir como es, punto. En iglesias más grandes, la dinámica pues es así, te pierdes en la iglesia. Algunos dicen, está muy chido, está muy padre ser parte de una iglesia grandotota. Pero el asunto es, en una iglesia muy grande te pierdes entre todos y por necesidad pues se forman diferentes iglesitas dentro de la iglesia. Es lógico. O sea, cuando estás en una iglesia, en una mega iglesia, ¿quién es el que va a hacer tu funeral? Ni siquiera conoces a todos sus pastores, ¿no? Pero bueno, el asunto es este.
En una iglesia de nuestro tamaño es mucho más fácil notar cuando un miembro se duele. En una iglesia grande, se murió fulano y ¿quién? Venía a la iglesia. En una ocasión unas personas quisieron que yo hiciera su boda. Ellos vivían en el Reino Unido, en Inglaterra. Sus papás estaban asistiendo a la iglesia en inglés y me preguntaron que si yo haría la boda de su hija. Querían una boda de destino aquí en Progreso y pues no lo dije así, pero dije, no, esto no es Las Vegas. O sea, yo necesitaría prueba de que su hija es cristiana y su novio es cristiano y que son miembros de la iglesia. Si el pastor de la iglesia me escribe una carta diciendo que está de acuerdo, con todo gusto. Y entonces pues le hablaron a la hija para que consiguiera una carta. Y la respuesta fue del pastor que ni siquiera les conocía, ni sabían quiénes eran. Es lógico en una iglesia muy grande. Se muere alguien, nadie supo, ¿verdad? Se enfermó alguien, ¿quién sabe quién es? Pero en una iglesia de nuestro tamaño es muy fácil notar cuando nos golpeamos el dedito contra la mesa. El problema no es que no lo podamos notar, es que escogemos no notarlo. ¿Sabe dónde se muestra esto más visiblemente en nuestra iglesia? En los funerales. En los funerales. Vamos al funeral de aquellos que son nuestro círculo. Pero he visto funerales de esta iglesia donde si el 10% de la iglesia estuvo ahí, fue mucho. ¿No que cuando se duele un miembro todos nos dolemos? Digo, en una iglesia de nuestro tamaño deberíamos hacer un mayor esfuerzo, ¿verdad? Por conocernos más el uno al otro y, por supuesto, valorarnos el uno al otro, atesorarnos el uno al otro, procurarnos el uno al otro, animarnos el uno al otro. Y cuando un miembro se duela, nos dolemos todos. Y cuando un miembro recibe honra, nos gocemos con él. Por supuesto. Entonces, vale la pena pensar en eso. Déjeme terminar aquí entonces con este llamado del apóstol Pablo a la unidad en medio de la diversidad. Pablo está llamando a la iglesia y nos está llamando a nosotros al recordarnos, como dice el versículo 27, ustedes pues, esta es su conclusión, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, aquellos de ustedes que se sienten menos, ignorados, no valorados, por un lado deben decir, bueno, Señor, no soy ojo, porque tú quisiste que yo sea poro. Aunque no me reconozcan en la iglesia, Señor, yo voy a hacer mi función de poro, no de porro, de poro, ¿sí? Voy a hacer mi función de poro, me reconozcan o no me reconozcan, porque me pusiste como poro en este cuerpo, pues no está muy bonito, porque mi función es sudar. No está muy glamurosa mi función, pero es necesaria para este cuerpo y voy a funcionar bien para este cuerpo. Y sabe usted, a lo mejor, como decía el gran Salinas de Gortari, ni los veo ni los escucho. Tal vez en la iglesia ni les vean ni les escuchen, pero su trabajo no pasa desapercibido para el Señor. Y su trabajo para el Señor no es en vano. Y usted recibirá su recompensa de Cristo el Señor, porque a Cristo el Señor usted sirve. Ahora bien, está bien que la iglesia le ignore, no. Aquellos de nosotros arrogantes, petulantes, aquellos de nosotros vanidosos, aquellos de nosotros elitistas, selectivos, tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos de esas actitudes, de esos pecados, y valorar a todos los miembros de la iglesia y procurar a todos los miembros de la iglesia, ¿sí? Todos son importantes en esta iglesia. Ninguno es indispensable, dirían algunos, pero todos son importantes y todos son significativos. Jesús le trajo a esta iglesia y Jesús le unió a su cuerpo y decidió que usted sea parte de esta iglesia local. Entonces,
hermanos, veámonos de esta manera, miembros del mismo cuerpo, ¿sí? Unidos a Cristo por la fe, unidos el uno al otro también, miembros del cuerpo de Cristo. Y los miembros entonces deben valorarse, cuidarse, animarse, atesorarse, procurarse el uno al otro. ¿Podemos hacerlo solos? No. Pero para ello Dios nos ha dado su gracia. Y a esta mesa venga diciendo: Señor, hoy reconozco mi arrogancia. Pero también, Señor, hoy reconozco mi autocompasión. Nadie me reconoce, nadie me valora, nadie le importo. El orgullo tiene dos caras: arrogancia y autocompasión. Arrepintámonos de esto y cumplamos la función para la cual Cristo nos puso en esta iglesia. Y roguemos que por la gracia de Dios, este cuerpo empiece a funcionar de manera más saludable para la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén.